Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso de atención virtual al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de valoración de heridas. Cuando llega un paciente con heridas, es muy normal que los profesionales de la salud nos preguntemos qué tenemos que valorar. Hay que tener en cuenta que en esta clase voy a mostrar las principales características que hay que valorar en una herida, pero no hay que desconocer la enfermedad de base que trae el paciente y las características propias del paciente, que seguramente pueden aumentar el daño que hay en la herida y como tal, pues alterar la valoración que se hace directamente de la herida. Entonces la pregunta básica es qué debemos de valorar. Para poder valorar una herida hay dos métodos, por decirlo así, uno tradicional y otro digamos que mucho más nuevo. Uno es el time y el otro es el dominate. Cada uno es un acrónimo, ¿sí? Cada letra de la que está formada significa algo. Empecemos con el time. El time entonces nos habla que la T es el tejido que tiene la herida, donde usted va a mirar el tipo de tejido que tiene, si necesita la herida de desbridamiento o no, si necesita quitar algún material extraño. La I hablamos de infección, inflamación, y en esta I pues vamos a evaluar las características que tiene la herida para saber si presenta o no infección. ¿Sí? Si necesita un antibiótico o si necesita algún tipo de apósito especial pues para que usted pueda atacar esa infección como tal. La otra que sigue es la M. La M hablamos de humedad, de equilibrio, de balance de la humedad. Recuerde que la herida necesita una humedad relativa para poder cicatrizar. No podemos trabajar con heridas que estén del todo secas. Aquí hablamos del exudado de las heridas, del manejo del exudado, de la valoración del exudado. Y por último hablamos de los bordes de la herida, los márgenes de la herida. Hay teorías completas y científicos que hablan en varios de sus trabajos que uno de los secretos para que la herida pueda cicatrizar, pues el manejo de los bordes. Entonces acá el time nos habla de esos bordes, de cómo evaluar los bordes, que lo vamos a ver ahorita mucho más específico. Y aparte de eso, pues cómo sacar adelante esos bordes para que la herida cicatrice. Eso es el time. Recuerde que estos dos métodos de valoración son acrónimos. Cada letra significa una característica de la herida que hay que evaluar. Ahora vamos a ver el dominate. El dominate entonces nos habla de la D, que es desbridamiento y que se debe desbridar, muy parecido al time. La O, que es descarga de la presión en inglés, ¿sí? La M, que igual es manejo del exudado y la malignidad. La E, que es medicación, sobre todo si el paciente tiene alguna medicación adicional, una polimedicación que pueda hacer alguna alteración en el proceso de cicatrización, y a la vez si la herida necesita algún tipo de medicación. La gente que todavía utiliza antibióticos tópicos, no sé, son muchas características que hay que tener en cuenta. La salud mental, que puede también causar daños en la cicatrización del paciente. Igual que en el time, la inflamación y la infección, la N, la nutrición, la A, que es el componente de la insuficiencia arterial, y ahí hablamos del índice tobillo-brazo, y eso lo vamos a ver más adelante, y la T, que son las técnicas avanzadas en el manejo de las heridas, como son el desbridamiento larval, la terapia de presión negativa y la presión hiperbárica. Y la E, que hace cuenta del edema. Y ahí tenemos el dominate completo. El time es el método más antiguo, más clásico, y el dominate, digamos que es un método que ha salido hace un par de años, que es como una evolución del time para valorar heridas y tiene muchas más características de las que tiene el time. Muy bien. Lo importante es que tenga claro que esos dos métodos de medida o esos dos métodos de valoración sirven para que usted valore las características de la herida. Les repito, aquí hay que tener en cuenta aspectos básicos del paciente. Aquí vamos a ver solamente lo relacionado directamente con la herida. Muy bien. Empecemos hablando entonces cuáles son las partes de una herida, qué es lo que voy a valorar. Son varias características. Solamente recordemos que usted tiene los bordes de la herida, que son estos que están acá de color rojo, los bordes de la herida, que son los que están de color rojo, que son los que me contienen todo el lecho, es decir, todo lo que está dentro de los bordes, ¿sí? Se llama lecho. Esto es el lecho. Y esto acá son los bordes. Muy bien. El lecho, les acabo de decir lo que está dentro de los bordes, la perilesión, que es 1,5 centímetros, más o menos.
alrededor de la herida, ¿sí? 1,5 centímetros alrededor de la herida. El tejido necrótico. Esta lesión no tiene un tejido necrótico como usted lo conoce como tal, se lo hemos dibujado acá en amarillo oscuro, un amarillo claro, perdón, para que ustedes lo vean, puede ser negro, gris, lo vamos a ver más adelante. Este tejido amarillo que ven acá, que estoy señalando, esta parte amarilla, eso es tejido esfacelar, hay que retirarlo, es un tejido desvitalizado, que también lo vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Y se me escaparán de pronto otras partes que no están acá, pero en sí estas son las partes básicas de una herida. Hay que tenerlas en cuenta para que usted en la nota de enfermería que vaya a hacer, en la nota de descripción de la herida, pues tenga claro cuáles son las partes vitales para que cicatrice y además en qué parte de la herida tiene problema para cicatrizar y que tiene que hacer un mayor énfasis en la curación. Muy bien. Tenga en cuenta también, antes de que entremos en materia, que hay diferentes tipos de tejido en la herida. Usted cuando valora la herida puede encontrar diferentes tipos de tejido. El primero es el tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido que aparece, digamos que en la última fase de cicatrización, cuando ya la herida está llenando, que se dice que es cuando la herida está granulando, está llenando, pero hay momentos en que ese tejido de granulación crece más de lo normal y la herida se hipergranula, como ven acá, que es como si fuera como el tejido como un poquito verrugoso levantado sobre el lecho de la herida, ¿sí? Ese tiene un aspecto, como ven ahí, rojo o rosado y sangra con mucha facilidad. Eso es una fase de hipergranulación. Si usted lo ve solamente rojito, que no está levantado, es de granulación, quiere decir que la herida la estamos llevando como tal a la cicatrización. ¿Listo? Y usted puede tener un tejido de granulación pálido, un tejido de granulación exuberante y congestivo o un tejido friable. El tejido de granulación pálido, hablamos entonces que la herida tiene una causa arterial, ¿sí? El tejido de granulación exuberante y congestivo hablamos de que tiene una causa venosa, ¿sí? Y el tejido friable hablamos ya de infección. ¿Qué es el tejido friable? Que yo le paso la mano con el guante por encima de la herida, solamente tocándola y ya va a empezar a sangrar. Ahí hablamos de que hay una infección. Y como les dije ahorita, la hipergranulación que me habla que hay un exceso de humedad. Es decir, usted ya de entrada sabe que debe colocar un apósito que le robe humedad a la herida para que ese tejido vuelva a la normalidad. Acá tenemos, por ejemplo, un tejido de granulación. Hasta este momento podríamos decir que está normal, no está levantado sobre la herida y que la herida está a punto de cicatrizar, pero vemos que los bordes tienen otras características diferentes. Pero lo vamos a ver ahora con mucho más tiempo y con mayor especificidad. El tejido de fibrina, que es el que ven acá, es una yema, es como yema de huevo, ¿sí? Ustedes lo ven ahí. Y este tejido es un tejido que es proteína. Digamos, está tejido fibrinógeno. Como ven acá, es este que está amarillo, acá ya tiene un poquito como de exudado de ese color y vea que es amarillo acá como yema de huevo, ¿sí? Es un tejido que es proteínico para poder hacer nuevas redes de tejido fibrinógeno. Y el esfacelo, ese fibrinógeno es un tejido bueno, que es el que debemos de tratar de que quede en la herida, mientras que el esfacelo, como ven acá, es de color amarillo opaco. Este es un tejido semidesvitalizado. Este tejido hay que retirarlo, es como un chicle, ¿sí? Es un tejido chicloso, como ven acá, miren la consistencia de esta herida, es un tejido chicloso, como pegajoso, es formado por células muertas, por detritus, por desechos, se adhiere mucho al lecho de la herida, por usted lo reconoce porque está más pegado al lecho que a los bordes, y este tejido como tal usted lo retira por desbridamiento, es decir, cortándolo, en este caso por desbridamiento cortante, pero lo vamos a ver más adelante y vamos a tener una unidad que va a ser solo desbridamiento de la herida, es cuando se debe desbridar, solamente que sepa que este tejido hay que retirarlo de la herida si usted quiere que la herida siga cicatrizando. Miremos entonces en pantalla, van a tener una lesión por una lesión. Esa lesión, quiero que la miren, que la observen un momento y miren las características de la lesión como tal, ¿sí? Miren cómo está el lecho, miren cómo están los bordes, miren la perilesión, cómo está, ¿sí? Quiero que miren muy bien el fondo de la herida, toda esa parte del lecho, miren las diferentes tonalidades de rojo que hay, miren los diferentes colores que hay acá y acá. ¿Sí? Miren los bordes, cómo están, el color de los bordes, ¿sí? Estas lesioncitas que hay aquí afuera. Ténganlas en mente que ahorita las vamos a analizar. Solamente mire que hay diferentes tipos de tejido, ya vamos a mirar qué pasa y el tipo de herida que es esta como tal. Por la localización vamos a ver que usted puede saber qué diagnóstico de herida tiene su paciente.
Mire, por ejemplo, esta otra. En esta otra quiero que mire que aquí hay una lesión, aquí hay otra lesión y aquí hay otra lesión. ¿Qué es importante de esto? Que usted sepa que este paciente puede tener dos tipos de enfermedades diferentes. Esta puede ser una úlcera venosa, esta puede ser una úlcera de pie diabético, una úlcera por presión combinada, no sé. Hay que entrar a mirar las características del paciente para que usted defina. Lo que pasa es que vamos a ver por localizaciones específicas, usted puede saber el diagnóstico de la herida que tiene el paciente. Seguramente esto tendrá componentes también arteriales, pues no sé, habrá que mirar de acuerdo a la localización qué tipo de herida es. ¿Qué es lo normal? Que si usted está en el área de la salud y maneja heridas o quiere manejar heridas o tiene pacientes con heridas, le manden la foto por una red social de estas, WhatsApp o lo que sea, y que le digan, vení, ayúdame con esta herida, pero no sabemos muchas veces antecedentes del paciente. Entonces, ya habíamos hablado en otro momento del proceso de cicatrización, solamente quiero que recuerden que tenemos 4 estadios. Seguramente en algunos libros, como les decía anteriormente, en otro video lo van a ver en 5 fases, en 3 fases. Yo la hice por academia en 4 fases. Recuerden que tenemos, por así decirlo, 2 procesos de cicatrización. El proceso de herida aguda, que es este, y el proceso de herida crónica. Es el mismo, pero hay una parte donde se parten. Recordemos que todo empieza como un traumatismo o una agresión, es decir, ese traumatismo, esa agresión es, por ejemplo, una úlcera por presión. El paciente se acuesta sobre esa parte del cuerpo como tal, no quita la presión y la piel se rompe. Inmediatamente que se rompe, ¿qué pasa? Pasa algo muy importante, y es que el paciente empieza a sangrar, es decir, empieza la primera fase, que es la fase de hemostasia. ¿Cuánto tiempo sangra? Más o menos unos 10-15 minutos. ¿Listo? Ahí se da agregación de plaquetas y se empieza a limpiar el lecho para que pueda haber una nueva formación de tejido, pero no tenemos todavía formación de tejido. Pasamos a la segunda fase, después de unos 10-15 minutos, y el paciente no tiene ninguna enfermedad de base importante, a la fase inflamatoria. En esa fase inflamatoria tenemos que se divide en inflamación temprana e inflamación tardía. No voy a entrar mucho en detalle porque ya en otra clase lo vimos, pero entonces recuerden que en la inflamación temprana tenemos liberación de neutrófilos y en la inflamación tardía tenemos liberación de monocitos, macrófagos y linfocitos. Es decir, aquí viene, sobre todo en la fase inflamatoria tardía, todo lo que es la línea de defensa, y ya acaba con las bacterias que han colonizado, los microorganismos que están ahí, para que ya el lecho quede totalmente limpio y puede haber formación de nuevo tejido, formación de colágeno y demás. Entonces estamos hablando que esa segunda fase más o menos demora unos de 3 a 5 días aproximadamente. Listo. ¿Qué pasa? Ya al tercer o quinto día viene la tercera fase, que es la fase proliferativa, que aquí ya sí hay formación de nuevo tejido. Entonces estamos hablando que hay formación de nuevo tejido más o menos al tercer y quinto día, si el paciente es un paciente que no tiene una enfermedad de base importante que le pueda alterar el proceso. Y ya acá tenemos fibroblastos, formación de materia extracelular, síntesis de fibroblastos y como tal migración de queratinocitos. Es decir, ya tenemos formación de nuevo tejido. Y por último, pasamos a la cuarta fase, que esta cuarta fase es la fase de remodelación, que es cuando ya se cierra la herida y se hace lo que usted conoce como la cicatriz. Y estamos hablando que todo este proceso, todo, va a demorar de 7 a 14 días si el paciente no tiene ninguna alteración de base, vuelvo y le repito. No debería pasar más de 14 días cuando es herida aguda. ¿Qué pasa cuando es crónica? ¿Sí? En el pasado, en la diapositiva pasada, usted se cae, se corta, va en bicicleta y se cae y se rompe la piel, hablamos de herida aguda. Pero ¿qué pasa en la crónica? Por ejemplo, las úlceras por presión. Se da la ruptura de la piel, yo empiezo a sangrar, empieza la primera fase, pero cuando pasa la segunda fase, nos quedamos en inflamación tardía, ¿sí? Entonces, nos quedamos en inflamación tardía, y esa inflamación tardía tiene una característica, y es que se queda porque hay presencia de biofilm o biopelículas o de microorganismos que se adecúan, se ponen a vivir sobre el lecho de la herida y se llaman biopelículas y biofilm, y no importa lo que usted le coloque a esa herida, apósitos de plata, que le coloque antibióticos tópicos, lo que usted quiera, no sigue el proceso de cicatrización. Por eso la herida queda crónica, ¿sí? La herida queda crónica
porque queda en inflamación tardía. Listo. Entonces, esta herida, cuando se queda ahí en inflamación tardía, entonces hay un aumento de las metaloproteinasas, hay un aumento del exudado, una disminución del oxígeno, ¿sí? Como disminuye el oxígeno, no hay formación de colágeno, ¿sí? El oxígeno disminuye por debajo de 40 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio, no hay formación de colágeno, no hay hidroxilación, no hay formación de lisina ni de prolina, disminuye la perfusión, se aumenta la infección y el paciente entra en una sepsis y como tal la muerte general. Entonces, a la pregunta, si las heridas crónicas matan al paciente, sí lo matan, pero con tiempo, porque un paciente puede tener una úlcera venosa, una úlcera arterial años antes de que pueda hacer daños sistémicos importantes. Hemos visto entonces algunos de los principios para empezar a valorar heridas. Vimos los tipos de tejidos que usted se puede encontrar en el lecho de la herida. Adicional, vimos algunos apartes del proceso de cicatrización que en otro momento ya lo hemos visto con mayor profundidad, pero que para poder valorar la herida usted debe tener esos conceptos claros, ¿sí? Para que pueda identificar de mejor manera qué es lo que está pasando en esa herida que va a valorar. Es importante que tenga en cuenta, como he repetido a lo largo de todo el video, las características propias del paciente que aquí no aparecen, la enfermedad de base, la edad, si son edades extremas, si es un paciente pediátrico, si es un adulto mayor, ¿sí? Si es un paciente fumador, si es un paciente alcohólico, un paciente diabético, que seguramente le puede alterar la valoración y puede en alguna medida pues, hacer mucho más grave la herida.